En Twitter, Instagram, Facebook y en el mismo YouTube nos topamos a diario no solo con información, sino con información que busca desmentir esa información. Una avalancha de videos, artículos, columnas y podcasts, entre los cuales se busca convencer al espectador de algo. Ya sea salud, educación, política, economía, sobre todo hay información por montones, la cual suele ser contradictoria si comparamos entre sí lo que nos dicen los autollamados expertos. ¿Qué nos queda entonces? ¿A quién le creemos? ¿O no será, más bien, que debemos despedirnos de eso que solíamos llamar verdad? ¿La verdad ha muerto? Por el crecimiento de los medios masivos de comunicación el siglo pasado y por el auge de las redes sociales en el actual, pudiera parecernos que el tema de la muerte de la verdad es algo nuevo. Sin embargo, el cuestionamiento sobre la posibilidad de una verdad y de alcanzarla, de un conocimiento verdadero del mundo y de los hechos, tiene tanto tiempo como la filosofía misma. Aún así, a pesar de que desde los filósofos de la antigüedad nos preguntamos sobre si es posible o no la verdad, actualmente utilizamos un término para describir nuestra época, el de posverdad, para decir que estamos en la era de la posverdad, en donde la verdad ya no es la meta por alcanzar, sino que ella representa el engaño masivo de la gente por el mayor tiempo posible. Este término sí es reciente y agrega al cuestionamiento hacia la verdad algunos ingredientes peculiares de nuestra época. Hoy veremos entonces el problema de la posverdad y cómo hemos llegado a él. Para tocar el tema de hoy, primero haremos un breve repaso sobre el tema de la verdad en filosofía, desde la antigüedad hasta nuestros días. Luego hablaremos del fenómeno de la posverdad, que lo define y caracteriza para ser diferente de los filósofos que llegaron a ser escépticos sobre un conocimiento verdadero. Y por último, veremos qué podemos hacer en la época de la posverdad en nuestra época. Cabe decir que para la mayor parte de este video me baso en el libro de Posverdad de Lee McIntyre, creo que así se pronuncia, publicado por Editorial Cátedra. Comencemos por la historia de la duda sobre la verdad en la filosofía. Los sofistas eran maestros a sueldo en la antigua Grecia, iban de ciudad en ciudad, frecuentando sobre todo Atenas para enseñar al ciudadano a ser virtuoso, a administrar bien su hogar y a ser bueno para la política, o al menos eso presumían. Entre ellos, uno de los más famosos fue Protágoras de Abdera, sofista a quien Platón dedica un diálogo con su mismo nombre. A Protágoras se le atribuye el principio sofístico de que el hombre es la medida de todas las cosas, refiriéndose a que el ser humano es quien, sabiendo usar la palabra, podía modificar la percepción que tenemos del mundo. No hay, para el común de los sofistas, una verdad o una realidad últimas, sino que los seres humanos elaboramos esa verdad y esa realidad por medio de la retórica, del conocimiento del uso de la palabra. Así, argumentando y usando la retórica, podemos convencer a alguien de que un vaso está medio lleno o medio vacío. Esta postura de que los seres humanos determinamos todo mediante la palabra es totalmente opuesto a la de los filósofos, en donde encontramos como la más grande figura de los tiempos de la sofística a Sócrates, su más grande enemigo. Sócrates sostenía que si los seres humanos alcanzábamos o no la verdad, no era porque ella no existiera, sino porque nosotros estamos cegados por la doxa, la opinión. Sin embargo, mediante la filosofía podemos acercarnos progresivamente a la verdad, a la sabiduría, a obtener la verdad que tanto anhelamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Vemos, pues, que la pregunta sobre si es posible o no un saber verdadero se remonta, por lo menos, hasta la disputa entre Sócrates y los sofistas. Sin embargo, hasta Aristóteles encontramos un examen que se vuelve esencial para poder hablar sobre el problema de la verdad. ¿Cómo se define ella? ¿Qué significa verdad o saber verdadero? La definición aristotélica se cataloga como realista. Según él, el conocimiento verdadero es la correspondencia entre nuestro pensamiento y el mundo.
La idea que tenemos de árbol debe corresponder al árbol del mundo real. Se le llama realista porque presupone que los seres humanos tenemos la capacidad de tener en nuestra mente una copia exacta de lo que el árbol es en realidad, presuponiendo a su vez que existe un árbol en sí mismo. Siglos después, la modernidad hace análisis y matices sobre esta relación entre nuestro pensamiento y el mundo, que en filosofía tal cual se denomina la relación entre sujeto y objeto. La pregunta filosófica es cómo el intelecto del individuo puede conocer a un objeto que pretende estudiar, cómo las creencias que el sujeto tiene llegan a ser verdaderas sobre las leyes de la naturaleza, de la moral o del arte. Bien, esto es área de la epistemología, el cómo logramos hacer conocimiento verdadero. Pero un escéptico del conocimiento verdadero desecha toda posibilidad de alcanzar la verdad como correspondencia de nuestra representación mental y aquello que estudiamos. Escépticos de esta clase y en múltiples grados nos encontramos también en la modernidad, como el gran David Hume negando toda posibilidad de un conocimiento universal y necesario en toda ciencia. Pero más tarde, después del pensamiento de Kant, Hegel, Schopenhauer y muchos otros autores que indagaron sobre el tema de la verdad, surgen Marx y Nietzsche. Marx, por un lado, hace un señalamiento hacia el conocimiento verdadero. Muchas o todas las veces, ha sido determinado por la lucha entre clases y, por ello, está determinado por la economía. Nietzsche, por su lado, denuncia cómo podemos haber sustituido el papel de Dios por el de verdad. Estos dos filósofos señalan cómo la búsqueda de la verdad puede estar sesgada. No necesariamente es una tarea fría y desinteresada en las ciencias exactas o en las ciencias sociales. Marx y Nietzsche son de los primeros filósofos en indagar los límites o problemas de la verdad, pero no por la vía epistemológica, no descubriendo, como Kant lo hizo, cuáles son los límites cognitivos y cognoscitivos de la mente humana, sino que indagan en la verdad como herramienta sociopolítica. Surge con ellos otra gran tentativa hacia cuestionar el papel de la verdad, el papel que la verdad ha tenido y tiene en la sociedad como herramienta política y o de opresión. Si te gusta la filosofía, puedes encontrar mucho contenido filosófico en este canal. Además, si consideras que mi trabajo te ha aportado algo, puedes apoyarlo con tan solo $1 al mes. Esto comprando tu membresía de Amante de la Sabiduría. Con ella aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecerte el que sostengas este proyecto de divulgación. Muchas gracias. Seguimos. Marx denuncia que el conocimiento llamado verdadero, el de la filosofía y las ciencias, ha surgido, hasta su tiempo, en la clase opresora. En parte Aristóteles había visto un atisbo de esto ya. Para hacer filosofía, según Aristóteles, es necesario tener la vida económicamente arreglada, ya que dedicarte a la vida contemplativa requiere muchísimo tiempo que no puedes gastar trabajando. Sin embargo, Marx denuncia cómo esto perturba el conocimiento mismo. La teoría de la política liberal puede servir para reconocer y garantizar derechos individuales, pero también para achacar toda la responsabilidad de su estatus económico al individuo, algo que, lejos de describir el comportamiento de la economía política, fortalece la relación de opresión de la clase adinerada sobre la trabajadora. Por su parte, Nietzsche denuncia, al menos desde sus primeros escritos publicados, cómo la verdad que busca la razón humana ha guiado a la cultura hacia un lado exclusivamente apolíneo del mundo. En una sociedad moderna en la que el Dios cristiano ha dejado un hueco en la filosofía, es posible que hayamos buscado, con la verdad y la razón, ocupar su lugar. Nietzsche inaugura un camino de cuestionamiento hacia la verdad por la vía de la cultura y del diagnóstico de cómo ella es una forma en que la voluntad pretende representar y ordenar al mundo, dejando a un lado otro aspecto esencial de la existencia humana, la irracional, su lado dionisíaco. Bien, pues vemos cómo el conocimiento verdadero, la verdad misma, en muchos momentos fue cuestionada por los alcances de la mente humana y en otros por ser ella una posible herramienta para la opresión social o la ceguera cultural.
Este breve recorrido nos sirve para entender que el fenómeno de cuestionar la verdad no es algo nuevo. Sin embargo, el fenómeno de la posverdad añade unos cuantos ingredientes extra, los cuales están ligados a los siglos XX y, sobre todo, XXI. Pasemos, pues, a la época de la posverdad. El surgimiento de las redes sociales, sumado a la popularización de los smartphones y del Internet al que tenemos acceso por medio de ellos, ha facilitado de forma extrema no solo el acceso a la información, sino a la creación de información nueva, aunque muchas veces de dudosa procedencia. Con tanta información bombardeándonos, podemos entender por qué el término de posverdad fue nominado a la palabra del año en 2016. Los diccionarios de Oxford, además de nominarla, la definen como aquello que se relaciona con o denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. La era de la posverdad, podemos inferir, es aquella en la que la opinión pública, conformada por ti, por mí, por toda la gente que puede emitir una opinión, es determinada o al menos influenciada no por los hechos, sino por el sentimiento. Podríamos preguntarnos, ¿por qué en este año es cuando más se utiliza el término de posverdad? ¿Qué pasa en el 2016 para que el término posverdad se haya vuelto tan utilizado? Lee, autor del libro Posverdad, nos señala dos acontecimientos clave para comprender la popularidad del término de posverdad: el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde Donald Trump se llevó el triunfo. Recordemos el referéndum por el que Gran Bretaña decidió salirse de la Unión Europea, en donde mucha información falsa y sesgada fue impulsada con la finalidad de que el inglés de a pie se inclinara a tomar esta decisión. El resultado fue un desequilibrio económico tremendo, problemas con la moneda y, lo peor, un incremento en los actos discriminatorios contra inmigrantes y musulmanes, usándolos como chivos expiatorios de los problemas que una nación viene cargando. Pero, sobre todo, recordaremos la elección de Trump. Donald Trump, mediante sus redes sociales y muchos medios informativos alternativos, difundió noticias sin ninguna clase de rigurosidad, pero con peligrosas acusaciones, como que la población musulmana se reunía para celebrar los atentados del 9/11, que el crimen aumentó durante el mandato de Obama, que si perdía era por un fraude con votantes ilegales, o que la madre de un agente fronterizo murió a manos de un inmigrante ilegal. Esta última noticia es, en parte, cierta, excepto porque quien acabó con la vida de la madre del agente no fue un inmigrante ilegal, sino un ciudadano estadounidense. Noticias falsas han existido desde que las noticias existen. El problema aquí, sobre el que se sostiene la posverdad, es el criterio con el que concebimos esas noticias. La era de la posverdad, dijimos, es aquella en la que los sentimientos importan más que la objetividad y los hechos. Numerosas organizaciones desmintieron estas noticias falsas de Trump, pero esto no implicó que sus seguidores acérrimos dejaran de creerle, porque ya no importa qué es verdad, sino qué coincide más con las convicciones del individuo. En la era de la posverdad no importan los hechos, y por lo tanto no importa la verdad, sino lo que uno quiera creer. Esta es la denuncia que Lee nos hace en su libro de Posverdad. Debido al cúmulo de información a la que tenemos acceso, nos es imposible saber qué es y qué no es verdad. Sin embargo, hay un ingrediente extra. Creemos que la verdad ya no importa, que es irrelevante, porque ella es más bien una herramienta con la que una élite busca oprimir a una población. El origen de esta sospecha hacia la verdad como herramienta de poder es posible gracias no solo a las redes sociales, sino en general a los medios masivos de comunicación y cómo ellos fueron utilizados desde el siglo pasado para desestimar aquello que nos lleva al conocimiento verdadero, la ciencia experimental. Los científicos en todo el mundo, al realizar su trabajo, lo comparan con el quehacer de otros para llegar a un consenso. Sin embargo, el autor nos remite a un acontecimiento muy importante por el cual la ciencia y las actividades de los científicos fue desacreditada enormemente: la campaña de las tabacaleras.
El tabaco y su forma más habitual de ser consumido desde el siglo pasado, el cigarrillo, tiene en la sociedad no solo siglos, sino quizás milenios. Pero no es sino hasta el siglo XX en que, más allá de ser un producto más, se convierte en una herramienta estética y social, con la cual te ves bien y eres reconocido por los que te rodean. La producción masiva de tabaco no solo generó grandes empresas, sino que ellas dejaran de competir para, en 1953, los jefes de las principales compañías tabacaleras formaran el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco. Podría sonar bonito el nombre, pero este comité tenía un propósito: expandir la duda sobre el consenso en el ámbito científico acerca de si el cigarrillo tenía o no efectos nocivos para la salud. Ojo, esta duda sobre el consenso en realidad no existía. Científicos, o más bien pseudocientíficos de este comité, realizaron un abrumador número de artículos que sostenían que no había evidencia sobre los efectos nocivos del tabaco. Todos estos artículos estaban sesgados y eran falsos. En realidad, sí había evidencias sobre los efectos del tabaco en la salud, pero la duda fue el producto de este comité. No fue sino hasta 1998, tras tenerse una cantidad innegable e inocultable de evidencia sobre la relación entre el cigarrillo y el cáncer, que las compañías de tabaco aceptaron cerrar su comité de investigación, tras lo cual se revelaron documentos que acreditaban cómo dentro del comité siempre se supo acerca de los efectos nocivos del tabaco. Sin embargo, esto no quedó aquí. Un problema ya no solo sobre la salud, sino sobre el bienestar del planeta entero, ha sido objeto de distorsiones similares a la que la industria tabacalera realizó. Hablamos del cambio climático. Me resulta sorprendente encontrarme en los comentarios de mis videos con personas que realmente son negacionistas sobre el cambio climático y que su causa es la actividad humana. Este negacionismo es también producto de la duda. Una duda financiada por la industria de combustibles fósiles. La mayor cantidad de pseudoinformación sobre la negación del cambio climático ha surgido por parte del Heartland Institute, fundado en 1984. Este instituto impulsó el negacionismo sobre el calentamiento global como consecuencia del uso de combustibles fósiles. Esto mientras ExxonMobil lo financiaba, a la par que esta última compañía planeaba realizar perforaciones en el Ártico después de que se derritiera la capa de hielo polar. Otras organizaciones negacionistas y, curiosamente, financiadas por la industria del petróleo y del carbón son el Edison Electric Group, el National Coal Association y el Western Foods Association. Su finalidad no es que todos crean que el cambio climático es falso, sino que no hay un consenso en el ámbito científico sobre el mismo. La duda es su producto, al igual que con el comité de tabacaleras. Sembrar la duda es lo que les permite deslegitimar a todos los científicos que han investigado sobre el tema. Sin embargo, en el ámbito científico, fuera de estos institutos y dentro de la academia, más del 99.9% de artículos sobre el cambio climático llegan a la misma conclusión. Este cambio existe y es producido por el ser humano. Sin embargo, la duda ya ha sido plantada en la opinión pública, teniendo dos consecuencias perjudiciales sobre el prestigio de la ciencia. La primera, que ya dijimos, es que la sociedad llegue a creer que no hay un consenso sobre los daños del tabaco en la salud o sobre el calentamiento global. Y la segunda, tras revelarse el sesgo de los institutos financiados por las industrias tabacaleras y de combustibles, es que la opinión pública crea que todo científico está o pueda estar corrompido, que sus resultados carezcan de valor en todo caso y en todo ámbito. Es aquí cuando la posverdad se presenta. Carece de importancia la verdad, ya que ella puede comprarse, y nunca podemos acceder a un conocimiento verdadero, libre del sesgo del gran capital. La duda sobre la verdad científica se utilizó por medio de las industrias tabacaleras y de combustibles, pero es hasta la expansión de los medios masivos de comunicación, es decir, la TV y el radio, que observamos cómo esta práctica se lleva hasta los rincones más alejados de la sociedad.
Fox News surge, de hecho, como un medio de comunicación supuestamente alternativo, pero que pronto fue bautizado como fake news, ya que su rutina se resumía en noticias falsas o sesgadas. Sin embargo, si algo descubrieron las televisoras, es que no importaba cuán sesgada fuera una noticia, sino el número de audiencia que recibía. Así, cada televisora creaba noticias cada vez más alarmantes, a la par que, periodísticamente, menos sólidas, con lo cual llegaba a un público objetivo al que agradar. En lugar de abrir la posibilidad de acceso a información de todo tipo, los noticieros se basaban en dar noticias que su público duro y específico quería escuchar. Tiempo después surge la demanda de periodismo objetivo, por lo que las televisoras creen que la solución es, sobre cualquier tema, invitar a dos partes contrarias por igual. Así, si el tema es el sistema solar, se invitaba a un astrónomo y, a su vez, a un terraplanista, creyendo que dándole micrófono a todas las posturas por igual se alcanzaba un debate objetivo y el periodismo que tanto se necesitaba. Creo que es obvio el fallo aquí. Darle el micrófono tanto al ámbito científico como a quien genera tantos cuentos como su cabeza le permite, está lejos de ser periodismo objetivo y serio. En este caso, ante un tema como el Holocausto, tendría que invitarse a fans del Señor del Bigote, que niegan este suceso. O ante una nota sobre cuidados contra el cáncer, invitar también a alguien que sostenga que la causa de esta enfermedad radica en traumas psicológicos. El periodismo de las grandes televisoras pierde, así, la poca calidad que quizás alguna vez tuvo. Y tras esto, surgen el Internet y las redes sociales, lo cual cambia completamente el panorama. Con la creación de Facebook y más tarde el surgimiento de Instagram, Twitter y YouTube, y más recientemente TikTok, cualquier persona puede compartir información, venga de donde venga y contenga lo que contenga. El autor del libro Posverdad nos resalta este momento como el declive de los medios impresos, un golpe fuertísimo a la televisión y, con ello, el incremento de noticias falsas o sesgadas, ya que cualquiera puede emitir una opinión y que ésta se haga viral como información oficial, sin seguir un método periodístico rígido y, por lo tanto, sin basarse en hechos. Aquí es cuando llegamos finalmente a Trump, que quizás es el mejor exponente del uso de redes sociales para hacer virales noticias que, si bien son falsas, le favorecen. Cualquier noticia que no le favoreciera era y es catalogada por Trump como fake news, mientras que sus asesores o seguidores acérrimos tienen portales de noticias alternativas, en los que propagan información sin sustento. Ojo, aquí hablamos de Trump y sus fanáticos por ser el ejemplo más ilustrativo, pero esta práctica es llevada a cabo por todos los bandos en mayor o menor medida. La información falsa, así, es deliberadamente realizada, en el mejor de los casos para obtener clics y unos dólares, en el peor, para confundir aún más a la opinión pública con fines partidistas. Junto a ello, los algoritmos de las redes sociales suelen mostrarnos únicamente contenido que nos agrade, ya que eso nos retiene más en ellas, nos mantiene más tiempo activos frente a sus publicaciones. Lo único que esto provoca es que, si ya tenemos un prejuicio sobre cualquier tema, lo reforcemos sin nunca hartarnos, lo cual radicaliza nuestro conjunto de creencias y prejuicios. Con la información falsa y con los algoritmos, la llamada verdad queda no en un segundo plano, sino en un quinto. Lo importante en nuestra era es reforzar aquellas creencias que conforman nuestra ideología, sean verdaderas o no. Lee, autor del libro, realiza un señalamiento que, a mi parecer, está muy sesgado y poco justificado, que en buena medida el posmodernismo ha incitado a que la posverdad sea creciente. Nos dice el autor que autores como Foucault, Lyotard o Derrida, al sostener que la verdad es un ejercicio de poder y una narrativa que debe ser deconstruida, han provocado que, desde la academia, surja un cuestionamiento sobre la posibilidad de alcanzar la verdad por parte de la ciencia, y que no importan los hechos. Sin embargo, varios autores llamados posmodernos lo que buscan no es tal cual desechar la verdad, sino diagnosticar precisamente la época actual, en la que los discursos que se hacen llamar verdaderos son utilizados con fines políticos.
Desde Foucault, las distintas epistemologías son un ejercicio de la voluntad de saber, de poder encerrar al mundo en conceptos con la finalidad de poder ejercer poder sobre él. Esto puede parecer una visión paranoica del conocimiento y de la verdad, pero debemos recordar que Foucault, al estudiar el poder, no lo cataloga como algo necesariamente negativo. El poder puede utilizarse de distintas formas y, sin él, seguramente nada podría hacerse. Por otro lado, Lyotard y su obra La condición postmoderna busca precisamente denunciar cómo existen grandes narrativas, como el progreso, el mejoramiento indefinido moral del ser humano o el ideal de la humanidad misma, que son eso, narrativas, formas en las que le encontramos sentido a los sucesos al contárnoslos, pero que pueden tener terribles consecuencias en los hechos, como idealizar a la razón humana y pensar que ella es por naturaleza buena, mientras vemos en los hechos cómo la racionalidad nos lleva tanto a elaborar medicamentos como armas de destrucción masiva. Por su parte, con la deconstrucción de Derrida, los textos literarios pueden tener distintas interpretaciones, además de que pueden distinguir lo que el autor de una obra quiso decir de lo que realmente dijo. La multiplicidad de interpretaciones de un texto, siendo que todo puede ser leído como un texto, hace imposible una interpretación verdadera y única. Estos autores son señalados por Lee no como totalmente responsables del fenómeno de la posverdad, pero sí como fomentadores de ella. En este punto no puedo estar más en desacuerdo. Lee hace en su libro un muy forzado trabajo de conectar el pensamiento moderno con algunos responsables de las campañas de las tabacaleras o de la candidatura de Trump, pero creyendo que el impacto de la filosofía posmoderna es obvio con estas forzadas conexiones. No entraré en detalle en esto, te sugiero mejor leer el libro para que veas que no se sostiene tanto. Pero, sea o no responsable, que para mí no lo es, del fenómeno de la posverdad, la filosofía posmoderna, varios filósofos posmodernos concluyen esto mismo, que la verdad puede quedar en un segundo plano en la época actual. Así que, al preguntarnos qué podemos hacer en la época de la posverdad, cómo acceder a la información verdadera y cómo excluir a la falsa, creo que nos va a ser útil acercarnos a Habermas y la respuesta que él ofrece frente a filósofos posmodernos. En su obra Teoría de la acción comunicativa y en otras más, Habermas responde a los posmodernos y a la duda sobre la verdad lo siguiente: todo cuestionamiento hacia la verdad y hacia la razón presuponen a la verdad misma. Cuando alguien afirma la verdad no existe, lo que busca es describir un estado de cosas, lo cual implica que su afirmación busca ser verdadera y válida. A esto le llama Habermas pretensión de validez. Todas nuestras creencias tienen la pretensión de ser válidas. ¿Qué las hace válidas? Las razones que damos para sostenerlas. Habermas sostiene así que la verdad no es una correspondencia entre hechos y pensamiento, sino un consenso sobre un estado de cosas, algo que acordamos mediante la comunicación de forma social y por medio de nuestros métodos de conocimiento. Si unos científicos realizan un experimento y llegan a las conclusiones de que el calentamiento global es real y es causado por la acción humana, lo que nos convence no debe ser que lo hayan hecho científicos o un instituto. Esto puede contribuir por la confianza que tenemos en ello, pero al final, lo que debe llegar a convencernos son las razones que nos dan para sostener y demostrar que el cambio climático es real. Lee nos ofrece algunas medidas frente a la posverdad, como investigar fuentes, leer únicamente fuentes prestigiosas y oficiales, tener una actitud crítica, etc. No obstante, el tiempo nos ha demostrado que las fuentes grandes, como en mi país lo han sido las grandes televisoras, o las fuentes, entre comillas, llamadas prestigiosas, como el Washington Post, han sido también utilizadas para difundir noticias sesgadas y fake news. Quizás causa esto tanto impacto en Estados Unidos porque el estadounidense tenía cierta confianza en un periódico en específico, pero hoy en día no puede confiar plenamente en ningún medio de comunicación masivo. Sin embargo, creo que en mi país esos medios, ya sea impresos o digitales, jamás han sido una opción confiable y por ello el fenómeno de la posverdad no nos ha horrorizado tanto,
porque lo hemos sufrido en México desde los orígenes de Televisa, y sé que algo similar pudo haber pasado en muchos países de Latinoamérica. Por ello, algunas recomendaciones del autor a mí me resultan banales o poco útiles. En cambio, Habermas nos ofrece una respuesta: no pedir títulos o fama, no pedir likes a la hora de confiar en una noticia, sino más bien pedir razones. Al final, las razones son las que deben convencernos. Si la noticia hace una descripción de un suceso, las razones deben ser evidencia sobre ese suceso, como el presunto aumento de la delincuencia en el mandato de Obama, que Trump y sus asesores tanto denunciaban, a pesar de que las estadísticas de los hechos dijeran lo contrario. Dejar de tener por verdadera aquella información que nos agrade y, mejor, pedirle razones y pruebas de los hechos. Esto es lo que podemos hacer en la época de la posverdad, ya que las fuentes, sobre todo las masivas, sostenidas por el capital, pueden darnos una noticia falsa, mientras que alguien en una red social la puede desmentir con su testimonio en video, a pesar de no tener preparación periodística ni un gran capital tras de sí. Al leer este libro de posverdad, sobre el que baso mucho del contenido de este video, me da una sensación de que el autor seguía aferrado a los medios con prestigio, siendo el prestigio a veces útil para saber dónde buscar información. Pero el libro fue escrito hace ya más de 7 años, por lo que hay cosas que no tuvo en cuenta. Por ejemplo, que las redes sociales, a pesar de sus defectos, también han servido como contrapeso frente a los grandes medios que se coordinan muchas veces para callar noticias que no les convienen, como lo que está actualmente pasando en Palestina. Estos hechos, si no fueran por las redes sociales y por gente que los documenta, a pesar de muchas veces no tener preparación periodística, nos ayudan a rescatar la verdad que tanto buscamos. Por ello, creo yo, frente a la posverdad y al escepticismo de que una verdad sea alcanzable, nos queda pedir razones y pruebas sobre la información que vayamos a creer, en lugar de encerrarnos en nuestro individual conjunto de creencias para solamente reforzar nuestros prejuicios. Y bien, esto es todo respecto al tema de la posverdad en el libro de Lee y las observaciones que hice y quise compartirte sobre este texto. Están a punto de ser las elecciones en Estados Unidos, en donde Trump busca ser reelecto. Al momento en que grabo este video, Biden acaba de bajarse de la contienda y aún no hay candidato o candidata oficial que le supla. Pero seguro veremos muchas noticias falsas o amarillistas de aquí a las elecciones. Pero al margen de las elecciones estadounidenses, la posverdad es un fenómeno global. Creo que podemos hacerle frente con lo que te he expuesto y poco a poco el juicio con el que buscamos y creemos información como verdadera va a ir perfeccionándose. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.